a este segundo hackathon. Perfecto. Buenas tardes, les doy la bienvenida a este segundo hackathon sobre uso ético y responsable de la inteligencia artificial aplicado a la redacción académica. En esta actividad se va a desarrollar una primera jornada el día de hoy, donde se darán las pautas y contaremos con la exposición de tres distinguidos colegas. Y en la clase correspondiente al día 6 de agosto van a exponer los grupos, los temas y se elegirá a un ganador que tendrá un premio de Editorial del Derecho, una suscripción. En primer lugar, hará uso de la palabra la doctora Liliana Molina Solján, que es postdoctoranda por la Universidad de Bolonia, alma mater magíster en Gobernanza Ética de la Inteligencia Artificial, UPSA Salamanca, España, y a Cancel. Profesional destacada en Derecho de la Ciudad de Rosario, expedido por el Consejo Deliberante de Rosario en septiembre de 2025, autora de numerosos artículos, actualmente directora de un tratado en materia de inteligencia artificial próximo a salir en editorial Hammurabi. En segundo lugar, Sofía Calderone, abogada, diplomada de honor 2014, Pontificia Universidad Católica Argentina, actualmente editora en la editorial del Derecho. Y cerrará la jornada el doctor Carlos Enrique Camps, que es un abogado y funcionario judicial, secretario de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, trabajador incansable en pos de mejorar la calidad de los procesos judiciales, acercándolos al concepto de eficacia judicial. Es uno de los procesalistas electrónicos pioneros en nuestro país, docente de Derecho Procesal Electrónico, autor, director y actualizador de numerosas obras y publicaciones periódicas en Thomson Reuters, El Derecho, Reuse, El Dial.com, etc. Resta decir que esta actividad la hacemos como previa o enmarcada en lo que será el Diplomado de Inteligencia Artificial Generativa para el ejercicio profesional de la abogacía, que comenzará el próximo 12 de agosto. Muchísimas gracias y los dejo con los disertantes. Liliana, cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada, agradecerles a la doctora Warlet y al doctor Jara y a todo el equipo organizador de este segundo hackathon a la invitación a este conversatorio para dar el puntapié inicial de este gran desafío del hackathon digital, que tendrá por objetivo un desafío que nos convoca a todos, que es el uso ético de herramientas de inteligencia artificial para la redacción de escritos académicos. Como sabemos, estamos transitando la cuarta revolución industrial, donde la tecnología y la inteligencia artificial ha irrumpido en nuestras vidas desde hace un par de años, y esto ha causado un cambio de paradigmas que el hombre jamás se imaginó, y es un punto sin retorno. Y como es un tema tan transversal, obviamente también afecta lo que es la escritura académica. Y esto me lleva a citar unas palabras del doctor Floridi, especialista en inteligencia artificial de la Universidad de Bolonia, es italiano de origen, hoy actualmente está en la Universidad de Yale, que dice que la inteligencia artificial no es solo tecnología, es una arquitectura social que necesita reglas, gramática y ética. Y con este puntapié vamos a entender que en el momento de la era digital en los cuales nos encontramos, comenzamos a utilizar herramientas provenientes de la inteligencia artificial para utilizarlas como soporte en la redacción académica. Yo vengo de otra generación, soy de generación X, donde podía ir a una biblioteca y el recurso era el libro papel que bajábamos de la estantería, consultábamos, tomábamos notas en papel, eh, redactábamos el escrito, y hoy el tema ha cambiado. Directamente contamos con herramientas que nos facilitan la tarea, pero siempre empezar a ver el tema desde que la inteligencia artificial va a ser utilizada como una herramienta, es decir, como un inicio de este camino que es la redacción académica, no como un producto final. Y esto en el arte de escribir,
es un arte de involucrarse, no solo desde una idea, sino que también el que escribe trata de captar al lector, de hacer una complicidad y cuando termine un artículo es dejar algo, porque de eso se trata, de una honestidad académica, de compartir ideas y también que eso sirva de una puerta abierta para que lo que provocamos con nuestro escrito venga otro y lo pueda perfeccionar. Ahora, en cuanto a cómo utilizamos estas herramientas, quizás lo más importante es destacar lo que se llama la ruptura de la hoja en blanco. Es un fenómeno cuando nos encontramos ante la idea de tener que escribir algo, ¿por dónde comenzamos? Entonces, justamente, la inteligencia artificial ahí nos puede ayudar de disparador de contenidos, donde la usamos como un interlocutor, diríamos como un alter ego del escritor que empieza a generar ideas y las intercambia en forma recíproca. Sabemos que las herramientas que más utilizamos, Claude, Gemini, Notebook LM, ChatGPT, pero hay otras. Y vamos a ver en el desarrollo de esta conversación cuáles son esas herramientas. Ahora voy a compartirles, para empezar el tema, lo que yo llamo eh, el tema, a ver, un Crea un momentito, ahí está. Drive y pones ¿Se tus estados ve? de... ¿Se compartió? Miguel, ¿se compartió? Hola. Sí, 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 está sí, bien. Se, está, se está está, viendo, está viendo ponemos el un poco. formato del PowerPoint, tenés que agrandarlo, si pudieras, como Ahí, presentación. Ahí va. ahí, ¿se agrandó? No, Ahí. no. Pero bueno, igual se ve bien, pero sí, después Bueno, ahí está. Después, total, yo voy a dejar este material para consulta, porque más que nada es orientativo para hoy, para la charla. Yo lo que le decía, que estamos enfrente a lo que yo digo, 6 reglas, 6C de la escritura académica asistida por inteligencia artificial. Una es la que tiene que ver con la creatividad, es decir, cómo se generan esas ideas innovadoras y los enfoques que hago con apoyo de estas herramientas. La segunda regla tiene que ver con la claridad, es decir, cómo tomo esa escritura, la convierto en algo conciso, que sea fácil de entender y que no haya ambigüedades. La tercera tiene que ver justamente con la congruencia, es decir, mantener la consistencia lógica y el flujo argumental. La cuarta regla es la confidencialidad, es decir, cuidado con los datos que incorporo a estas herramientas porque tengo el deber y la responsabilidad de la protección de los datos sensibles y el respeto a la privacidad. La quinta regla tiene que ver con la cadena de seguimiento y esto nos lleva a la trazabilidad de las fuentes y a verificar la información que voy generando con las herramientas. Y la sexta, que a mi modo de ver es una de las más importantes, si no la más importante, que tiene que ver con la corrección humana. Es decir, todo uso de estas herramientas que vienen a acompañarnos en la escritura asistida, tienen que tener el componente humano presente en la supervisión, revisión y del trabajo. Ahora, pasamos a la siguiente, que nos habla los casos de uso de la inteligencia artificial generativa en la escritura académica. Primero, como un asistente de estilo, es decir, para revisar la ortografía, la puntuación, la estructura del texto, que si bien lo podemos tener en un Word, es mucho más rápido usar estas herramientas por la eficiencia de ellas mismas. La segunda, como dijimos antes, una inspiradora de ideas, ya sea para romper la hoja en blanco o porque si en el transcurso de la redacción académica tengo alguna duda al respecto y decir, bueno, ¿cómo pensaría confrontar mi posición con la de otra persona? ¿Cómo confrontaría esta idea? La tercera es la de traducción o corrección gramatical, que es una herramienta muy valiosa. Me pasa que a veces cuando uno trabaja con universidades extranjeras, tiene acceso a algún paper que está en otro idioma y si bien uno conoce ese idioma, el tiempo que uno emplea en traducirlo, interpretarlo y sacar la idea,
Generalmente, con una asistencia de estas herramientas se hace mucho más rápido en el uso de papers extranjeros. Y la cuarta es lo que tiene que ver con la función organizadora, es decir, para realizar mapas, esquemas, cuadros, conceptos, también para utilizar códigos QR cuando quiero incorporar un cuerpo normativo extenso, a lo mejor a un escrito, puedo hacerlo a través del QR. Pero no todo es tan bueno, también hay riesgos. Y justamente uno de los riesgos de la escritura académica es esa delegación cognitiva que uno le otorga a la herramienta sin dejar de poner en práctica todo lo que es propio de la persona humana, como es el pensamiento crítico, la empatía, habilidades propias del cerebro, la forma de razonar, que la inteligencia artificial, por más sofisticada que sea la herramienta, nunca la va a hacer como si le hiciera el cerebro humano. Ahora, pasando ya a lo que es la inteligencia artificial generativa, tenemos el arte del prompting. No es objeto de esta charla dar instrucciones respecto a cómo promptear con estas herramientas, pero sí les dejo como material para consulta la redacción de 3 tipos de prompts para que el que lo necesite, que lo pueda emplear. Está tan incorporada en nuestras vidas el tema de la inteligencia artificial generativa, en los profesionales del derecho como en los magistrados, que este arte de promptear está incorporado ya a nuestra cultura de redacción, a tal punto que, por ejemplo, yo soy de Rosario, la provincia de Santa Fe, y tenemos una circular de la Corte Suprema de Justicia, la 19/25, que expresamente acepta la utilización de estas herramientas de inteligencia artificial generativa para el uso de los magistrados, siempre y cuando tienen esa obligación de informar al superior qué tipo de herramientas han utilizado, Gemini, Copilot, etc. Bien, siguiendo con el tema, tenemos para decirles algunas herramientas que pueden ser de consulta para la redacción de escritos académicos, como el Perplexity para citas y contenidos, obviamente con la salvedad que toda la información que nos da la inteligencia artificial debe estar chequeada en cuanto a que la inteligencia artificial sabemos que puede alucinar. El SciSpace, que sirve mucho para el resumen de texto, muy interesante porque cuando tengo poco tiempo y quiero saber una idea central de algún paper, directamente puedo sacar la idea del texto en sí. Después, Quizlet, que es un simulador de preguntas, que esto sirve para la exposición oral de trabajos, cuando digo, bueno, el tribunal examinador, ¿qué me puede llegar a preguntar respecto a lo que yo estoy exponiendo? Y también el Kylebot, que sirve para parafrasear. Pero ojo, parafrasear por otra inteligencia artificial. Entonces ya la forma de parafraseo no va a ser igual a la de la forma de manejarse el cerebro humano, va a ser de la inteligencia artificial. Sin perjuicio que algunos dicen, bueno, después lo pasás por un humanizador y verdaderamente va a quedar similar a lo que podría escribir la persona humana. Yo les digo que para aquellos que estamos en el tema, siempre uno cuando ve un escrito se da cuenta que quien usó y abusó de la inteligencia artificial. Les dejo para consulta también algunas herramientas para la investigación, que algunas son propias que se pueden utilizar para determinadas áreas, algunas que sirven mucho para medicina, otras para derecho, lo que fuere, para que también lo puedan tener como material de consulta. Y otras formas de búsqueda también pueden ser a través de los buscadores académicos. Sabemos que el más conocido es el Google Scholar, que es bastante importante y cuando vamos a tomar un contenido de lo que sea una página web, obviamente que está la cita que es obligatorio encriptarla, ponerle la fecha de encriptamiento y hacer alusión justamente al link de donde sacamos esa información.
Esto lo voy a dejar que, según lo que me dijeron, la doctora Sofía lo va a hablar posteriormente, el tema de las citas, cómo se puede citar. Eh, Podemos tener varios sistemas que nos exijan o citar por APA o citar por Vancouver o citar también por el tema de otros sistemas que obviamente de acuerdo a las exigencias que tengamos, la estructura de cita es diferente. Ahora, también podemos utilizar la inteligencia artificial para llegar a descargar libros gratis. Aquí les dejo son siete links que los pueden descargar en forma gratuita, que es de fácil consulta y creo que es muy interesante. Y a veces nos ocurre que cuando vamos a hacer una escritura académica, la editorial nos puede dar pautas para las cuales tenemos que estar sujetas para cumplir el objetivo de la redacción académica, y otras veces no sabemos verdaderamente si existe una normativa o una guía a tener en cuenta para la redacción académica. Y les traje para compartir a título ilustrativo una resolución, que ya que estamos dentro del ámbito de la Universidad Católica Argentina, que tiene que ver con el acta de Consejo Directivo número 740 de marzo de este año para la carrera de doctorado, donde se fijan normas éticas para el uso de las herramientas de inteligencia artificial para la redacción de tesis doctorales. Si bien esto es específico de lo que es el reglamento del doctorado en Derecho, yo creo que es aplicable, obviamente, a todos los escritos de redacción académica. Primeramente habla justo de los principios institucionales a tener en cuenta, como la centralidad de la persona humana y su dignidad, el valor de la verdad y la honestidad académica, la autoría personal y la originalidad doctoral, la transparencia y trazabilidad tecnológica, que es lo que venimos diciendo en los puntos anteriores, y la responsabilidad ética del doctorando. En este caso podemos aplicarlo a quien escribe un artículo académico respecto a sus ideas. Y también, así como nos dice de los principios institucionales, nos dice para qué podemos utilizar la inteligencia artificial en esta redacción. Siempre como una tarea auxiliar, no reemplazando el pensamiento crítico o las habilidades propias de la persona humana. Una de ellas es la revisión lingüística de textos propios, el ordenamiento y asistencia bibliográfica, los esquemas preliminares de material propio, el apoyo metodológico no decisorio, las búsquedas orientativas verificables y también la verificación de fuentes proporcionadas. Este cuerpo normativo también nos dice qué usos son los prohibidos, delegar redacción, argumentos o conclusiones, generar doctrina o jurisprudencia no verificable, resolver problemas jurídicos con la IA, adoptar decisiones metodológicas no automatizadas y cargar material sensible o confidencial. En estos casos, cuando el doctorando declara justamente las herramientas que ha utilizado, se le hace firmar una declaración jurada obligatoria, donde justamente hay una fórmula específica que declara bajo juramento su autoría intelectual de la obra, y en un anexo se le puede pedir un listado de herramientas que ha utilizado para llevar a cabo la obra. Y también en este cuerpo normativo se habla justamente de la responsabilidad del doctorando de verificar las fuentes, de registrar y documentar el uso de las herramientas, de asegurar la originalidad del contenido y de observar la normativa vigente. Ahora, redactamos, hacemos nuestro trabajo, tenemos la obra final. Y puede ocurrir
que tanto las editoriales o las universidades cuenten con herramientas de antiplagio. Estas herramientas, algunas, por ejemplo, yo la que conozco y es una de las más utilizadas, el Turnitin, que los españoles dicen el Turnitin, lo que hacen es, cuando tenemos que presentar, por ejemplo, un trabajo en una universidad extranjera, insertamos el archivo en la plataforma, pasa justamente por el antiplagio y nos da un resultado. En este caso, esta herramienta que les estoy diciendo, el resultado está dado en distintos colores: amarillo, verde, perdón, verde, amarillo y rojo. Dependiendo el grado de similitud de ese contenido que se coteja con la base de datos existente, va a dar un color determinado y un porcentaje de supuesto plagio, porque puede haber falsos positivos. Y les cuento lo que a mí me ocurrió en oportunidad de una maestría en la Universidad de Salamanca, que había que presentar justamente un trabajo. Solo subo a la plataforma y verdaderamente me angustio porque me da color rojo, alto porcentaje de plagio. Yo era muy consciente de cómo había redactado mi trabajo. Tuve que ponerme en contacto con el profesor de esa área para decirle que verdaderamente yo no había plagiado. Pero ¿qué había ocurrido? Por eso digo de los falsos positivos. Una forma de redacción muy característica de los argentinos es que ponemos el artículo tal reza y transcribimos el artículo. Y estos detectores de plagio pueden tomar, mejor dicho, tomó la transcripción literal de los artículos como plagio. Afortunadamente tuve la posibilidad de poder chequearlo o hablarlo con mi tutor, mi profesor de ese momento, para decir, bueno, lo que verdaderamente había pasado. Pero si no, esto es que a veces los falsos positivos puede pasar. Les comparto como material de consulta también otras 7 herramientas de antiplagio que por ahí es bueno comentarles que se puede analizar. En la actualidad me encuentro dirigiendo un tratado sobre inteligencia artificial de Editorial Hammurabi y ocurrió que invité a profesores a participar y una autora extranjera, cuando me envía su trabajo, la parte final me presenta una declaración de ética y transparencia, disclosure, que me gustaría compartirlo con ustedes porque esto tiene que ver con la honestidad intelectual y académica de la persona que brindó su trabajo. Y agregó al final de su trabajo esta frase que creo que con los tiempos que estamos viviendo sería de estilo y usos y costumbres agregar estas cláusulas al final de los trabajos por una cuestión de honestidad intelectual. En coherencia, dice la declaración, en coherencia con el objeto de estudio de esta investigación y los principios de ética digital, la autora informa que el proceso de estructuración, refinamiento de estilo y procesamiento de fuentes de este artículo contó con el apoyo de sistemas de inteligencia artificial generativa. Y continúa. El uso de estas herramientas se limitó a la optimización de la densidad académica y la verificación de estándares de normalización técnica. En ese caso utilizó ISO, creo que es la 66690, manteniendo en todo momento la supervisión humana, la autoría intelectual y la responsabilidad jurídica sobre las tesis, conclusiones y propuestas presentadas por la autora. Y finaliza: este ejercicio práctico de interacción humano-algoritmo busca demostrar la viabilidad de una IA ética y colaborativa bajo la dirección de un profesional de derecho, lo cual yo creo que en los momentos que nos encontramos utilizando herramientas provenientes de IA generativa, debemos colocarla al final de los trabajos académicos para resguardarnos justamente del uso de estas herramientas, más allá de que a lo mejor en la forma de citarlas la hagamos en el cuerpo en cada página del cuerpo del texto. Para finalizar, decirles que uno de los principios
más importantes que tenemos en cuenta en todo lo que es el trabajo académico utilizando la inteligencia artificial generativa es el principio del human in the loop. Es decir, siempre tiene que estar la supervisión humana. Y en definitiva, el último chequeo, la última idea, tiene que provenir del hombre y no de la máquina. Y por último, decirles que en este trabajo, en este desafío que tenemos a través de este hackathon, que, que es un desafío y un ejercicio importante en estos momentos actuales, y para no excederme de tiempo, que más allá de los beneficios que encontremos en estas herramientas, como por ejemplo la accesibilidad, la democratización de los recursos y el acceso a las fuentes, que por ahí es un tema mucho más ágil, más allá de la eficiencia de estas herramientas y de la creatividad que nos puede aportar, y viendo todos los riesgos y los dilemas éticos en cuanto a lo que vimos, plagios, autorías, transparencia, ver si el contenido que yo utilizo también no tiene sesgos, no produce discriminaciones, eh, no caer en esa dependencia cognitiva que es todo más rápido, todo lo puede la inteligencia artificial, porque verdaderamente hoy estamos en un punto donde todos tenemos que empezar a colaborar y una de las formas también es el trabajo académico, de empezar a definir el futuro que queremos seguir. Si queremos una inteligencia artificial antropocéntrica o antropomórfica. Yo me inclino por la primera. Espero que esta charla haya sido una dosis de inspiración para aquellos que aceptan el desafío, que disfruten este proceso, que es un proceso muy interesante, que lo lleven con esa pasión de la competencia sana y que la interacción hombre-máquina sea estamos en una etapa que es un aprendizaje continuo. Y para despedirme, más allá de estar a disposición de ustedes para las preguntas o lo que puedan necesitar, traerles una frase de un autor no tan conocido, pero que es un americano que habla mucho escribe mucho sobre comportamientos humanos, sobre el deporte, que se llama Mike Rich. Tal vez ni lo conozcan, pero leyéndolo hay una frase que quiero transmitírsela a ustedes como cierre, que dice que es como un mandato que da para aquellos que ingresan o comienzan con la escritura, y en este caso aplicable a la académica. Dice, escribe tu primer borrador con el corazón, reescríbelo con tu cabeza. Y es una habilidad propia del hombre y no de la máquina. Así que bienvenidos al desafío, muchas gracias por todo y continuamos. Y no tomar pequeña también, ¿no? Para que quede más o menos mejor. ¿Qué te parece? Con mucho tiempo los porcentajes de sus resultados. ¿No? Y bueno, después felicitaciones por la disertación, pero no veo nada, perdón. Hola, ¿me escuchan ahora? Se escucha muy Ah, bajito. listo. Bueno, continuamos con la doctora Sofía Calderone. Ahora también vamos a compartir el link de inscripción al hackathon para continuar. Miguel, necesitaría compartir pantalla. Ahí yo sigo viendo la Eh, pantalla de Liliana. sí, sí, ahí yo te voy a hacer, no, te hago como anfitrión y ya puedes compartir. A ver si me deja. Y voy a detener la compartición. Ahí eso me dice. Ahí estamos. Bueno, ¿me escuchan bien? Porque yo recién no escuchaba. Sí, perfecto, Sofi. Ah, bien, qué lindo ver caras amigas. También un poco de temor, porque veo que está Enrique del Carril, veo que por ahí está el Galel, Verónica Melo, María, gente que sabe mucho sobre estas temáticas, así que ahora tengo un poco de pánico escénico.
Gracias, Miguel, por invitarme a este evento lindísimo y tan creativo. Me honra además compartir el panel con dos personas que, al igual que muchos de los presentes, saben mucho más que yo de esto. Mi propuesta es mostrarle un poco a ustedes, desde la mirada de una editora, qué es lo que ocurre con el uso de inteligencia artificial. ¿Me confirman si están viendo la pantalla? Yo ahí acabo de agrandar el PowerPoint para que se vea mejor. Y si estamos todo ok, arrancamos. Mientras les dejo ahí mi correo electrónico para que puedan anotarlo. Si alguna vez se animan a escribir en el derecho, los espero. Miguel, dime a alguien que me confirme si se ve la pantalla y arranco. Sí se ve. Perfecto. Bueno, si algo se corta o no me escuchan, ustedes me avisan. Bien, voy a empezar con algo que me ha costado admitir, pero lo cierto es que todos los escritores estamos usando inteligencia artificial o inteligencia artificial generativa. Voy a hablar de acá en adelante solo de inteligencia artificial para referirme a ambas y para cortar y no andar haciendo repeticiones. Entonces, todos de alguna manera voluntaria, a veces involuntaria, a veces consciente, a veces más inconsciente, estamos empleando inteligencia artificial cuando nos abocamos a la escritura. ¿Y por qué? Bueno, porque la mayoría de las empresas de software fueron incorporando inteligencia artificial a sus productos. Es el caso, por ejemplo, de Word, que utiliza inteligencia artificial, ¿no? O sea, habrán notado la presencia de la inteligencia artificial cuando Word subraya en celeste llamativo alguna frase que está rara. Lo mismo otros productos, como por ejemplo Google tiene su modo IA, es decir, aun cuando yo no utilice la inteligencia artificial de Google, que es Gemini, y yo simplemente busque en el buscador común, el mismo Google me va a arrojar la opción de utilizar modo IA e incluso a veces directamente ya me arroja las respuestas de la inteligencia artificial que tiene incorporada al buscador. También hace tiempo venimos utilizando sistemas de inteligencia artificial de uso masivo, ChatGPT, Claude, el mismo Gemini, y de a poco empiezan a aparecer también inteligencias artificiales, sistemas o modelos de inteligencia artificial que están diseñadas específicamente para la investigación, o mejor dicho, para ciertas funciones relativas a la investigación. Entonces, en este contexto real y actual, que es el que tenemos hoy, lo cierto es que me parece que tenemos que aceptar que el problema no está tanto en utilizar inteligencia artificial, sino más bien para las investigaciones, sino más bien en cómo empleamos la inteligencia artificial para el trabajo de investigación. Y por supuesto, como en otras áreas, ahí lo marcaban en la exposición anterior, la inteligencia artificial provoca incertidumbre, provoca dudas éticas, provoca dudas jurídicas, que obedecen en parte a cierta opacidad que tiene la tecnología. En el fondo no sabemos bien cómo funcionan los algoritmos que les permiten ofrecernos todos los resultados que nos ofrecen. Hay un grado de novedad importante en esta tecnología, se transforma constantemente y además tiene una potencialidad enorme, quizás una potencialidad que no hemos experimentado en ningún otro momento en la historia de la humanidad. Junto con esas dudas éticas y jurídicas que atraviesan a todos los temas en donde se aplica la inteligencia artificial, en el ámbito, incluida la investigación, en el ámbito de la investigación jurídica se suma otra problemática, que es que los abogados en Argentina tenemos en general una escasa formación metodológica, ¿sí? En el último tiempo las universidades han empezado a incorporar mayor carga horaria y mayores ofertas para formar a quienes quieren escribir en metodología. Pero quienes cursamos hace varios años en la facultad e incluso quienes han hecho posgrados hace un tiempo o todavía hoy mismo, en general podemos decir que hay escasa formación metodológica. Nos falta mucho camino por recorrer en materia de metodología. Y la cuestión que aquí se nos presenta es que la inteligencia artificial aplicada a la investigación en muchos casos actualiza planteos que tienen que ver con la ética del investigador y con la metodología que utiliza, pero ahora renovados, ¿no? Los actualiza, los renueva. Entonces, nosotros tenemos por un lado la incertidumbre que provoca la misma inteligencia artificial y por el otro una escasa formación metodológica que no siempre nos
acompaña cuando queremos empezar a investigar. Entonces a este marco, mi idea es plantearles la necesidad de pensar, de reflexionar y de comenzar a buscar soluciones a los problemas éticos que nos plantea la inteligencia artificial cuando lo aplicamos. Y creo que muchas de las pautas o directrices o soluciones que pueden ayudarnos a tomar decisiones en el proceso de investigación pueden encontrar ayuda en normas básicas de metodología de la investigación. Obviamente, cuando empezamos a mirar las preocupaciones que hay en torno al uso de la investigación y de la inteligencia artificial en el ámbito de la investigación, si uno mira los documentos que empiezan a salir, la bibliografía que empieza a aparecer, encontramos preocupaciones compartidas, ¿no? ¿Cuáles son esas preocupaciones compartidas, para decirla de manera sencilla? Bueno, los problemas que tienen que ver con la autoría y con la originalidad de los textos. Hay una segunda temática que está muy presente y que es realmente una de las más preocupantes desde el punto de vista jurídico, no solo desde el punto de vista ético, que tiene que ver con el debido resguardo de los derechos de autor y la posibilidad de cometer plagio a través del uso de IA, quizás un plagio involuntario, pero un plagio igualmente. Y el tercero, que tiene que ver con la integridad, la confiabilidad y la verificación de las fuentes que cimentan nuestra investigación. Estas tres temáticas aparecen en casi todos los trabajos que han abordado la temática de la investigación y de la inteligencia artificial. Y frente a estas preocupaciones también empezamos a ver algunas respuestas. Empezamos a ver cómo algunas instituciones y organizaciones empiezan a emitir pautas directrices. Ahí se mencionaba recién el reglamento, el reglamento aprobado por la Comisión del Doctorado en Ciencias Jurídicas de la UCA, que es de marzo. Ese es un buen ejemplo, pero también tenemos otras instituciones que han recorrido caminos similares o que lo están haciendo ahora, tanto a nivel nacional como internacional. Basta con entrar a la página web de Harvard para que podamos encontrar que hay una serie de pautas o directrices generales para el uso de IA e investigación. Hay también documentos de organismos internacionales. La UNESCO tiene algún documento ya de hace algunos años y que se va actualizando. Hay también en el ámbito de la Unión Europea. También en el ámbito de los comités editoriales se han empezado a emitir pautas y directrices y protocolos vinculados con la inteligencia artificial y la investigación. Es el caso de las normas COPE, que son muy conocidas para los que trabajamos en el mundo editorial. Mi intuición es que todas estas pautas y reglamentos son muy buenos y muy necesarios, pero que lo cierto es que no es posible ofrecer respuestas unívocas, ¿sí? No hay una única respuesta para todos los planteos que nos provoca la IA. Y esto se debe, en parte, al tipo de trabajo que implica el trabajo de investigación académica. De la misma manera que el uso de inteligencia artificial nos va a plantear en lo concreto dudas éticas, también el proceso investigativo, antes de la aparición de la inteligencia artificial, plantea o lo enfrentaba al investigador con cuestionamientos éticos, con dudas, con aspectos a resolver, y no siempre tenía el investigador las respuestas. Parte de la formación del investigador, parte de la idea de que el investigador adquiere herramientas metodológicas, está vinculada con que pueda tener, digamos, con que pueda resolver estos planteos éticos que se le van presentando. Y una segunda parte es, bueno, además de que el investigador debe poder resolver estos planteos éticos, debe adquirir el método científico que le permita ofrecer una investigación que cumpla con ciertos estándares éticos. Bueno, además, el investigador debe ir encontrando en el proceso su propia voz. Entonces, ahí tenemos un poco una imagen, ¿no?, que grafica lo que implica el trabajo del investigador, ¿no? Mientras todos se van a dormir, el investigador se queda despierto muchas horas o se levanta más temprano y trabaja, trabaja y trabaja. Veamos entonces
cómo tenemos o cómo propongo yo abordar las cuestiones que se plantean en el ámbito de la investigación en relación con el uso de inteligencia artificial. Y yo lo que les decía es, está muy bueno tener pautas generales y creo que son muy necesarias, pero lo cierto es que el investigador va a tener que ir evaluando en cada paso y en concreto cómo proceder adecuadamente cuando implemente inteligencia artificial. Y para empezar a pensar en algunas respuestas más concretas, a mí lo que se me ocurrió, y darles también herramientas a ustedes para que lo puedan hacer, a mí lo que se me ocurrió es pensar el proceso de investigación de manera segmentada. Es decir, pensar en las distintas etapas que involucra una investigación. Obviamente esto es una teorización y muchas veces estos pasos que hacen a la investigación se producen de manera simultánea o cuasi simultánea, pero me parece que esta segmentación de las etapas del proceso de investigación puede ayudar a plantear cuáles son los desafíos que se presentan para el investigador que utiliza IA en cada momento y cuáles son los riesgos y cuestiones sobre las que debe reflexionar frente a cada momento. ¿Cuáles son estas etapas entonces que identifiqué? Bueno, la primera etapa, que es la de ideación o trabajo de investigación, del trabajo de investigación. La segunda etapa, que tiene que ver con la búsqueda de fuentes. La tercera etapa, que tiene que ver con la selección y fichaje de esas fuentes que yo fui recabando. La cuarta etapa, que se refiere al diseño de la estructura del texto y la redacción. Y la quinta etapa, que es la revisión, que se realiza tanto por parte del autor como en el momento de publicación, que es la que probablemente realice la editorial. Dentro de ese marco aparece también el uso de sistemas antiplagio. Como verán, yo acá he puesto en colores más llamativos aquellas etapas en donde me parece que las cuestiones son más problemáticas. Es decir, creo que hay más o que provocan más dudas éticas la búsqueda de fuentes, la selección y fichaje y el diseño mejor dicho, la implementación de inteligencia artificial en la búsqueda de fuentes, en la selección y fichaje y en el diseño de la estructura del texto y la redacción. En cambio, creo que es más sencillo resolver las cuestiones que se presentan en los otros dos casos. Comencemos entonces a recorrer en cada una muy brevemente algunas de las cuestiones que se presentan. Entonces, el primer momento de todo trabajo inicia cuando tengo una idea. Se me ocurre una idea, algún tema me genera curiosidad y empiezo a pensar en la escritura. Esa escritura puede estar dirigida a una tesis, puede estar dirigida a producir un artículo, puede estar dirigida a presentar una investigación doctoral. En ese primer momento, cuando empiezo a forjar la idea, ¿no? Yo me enfrento primero con algunas preguntas que debo hacerme. ¿Qué es lo que quiero decir? ¿Dónde voy a presentar mi trabajo? ¿Quiénes van a ser mis lectores? ¿Cuál es el objetivo de esta investigación? ¿Qué pautas de publicación hay en la editorial a la que quiero mandar mi trabajo o en la universidad a la que quiero presentar este trabajo? Y creo que en ese momento debemos sumar una pregunta más. ¿Cuál es la política que tiene la institución respecto del uso de inteligencia artificial? ¿Sí? Es muy importante que el investigador comience por averiguar cuál es la política de uso. Hay pautas, hay directrices, hay un protocolo y trabajar directamente con esas pautas a la vista para evitarme problemas después. ¿Qué pasa si no hay unas pautas específicas? Bueno, entonces puedo trabajar con recomendaciones que aparecen o que tienen carácter genérico. Mirar las recomendaciones de sistemas de citas, mirar recomendaciones de organizaciones especializadas, como es el caso de las normas COPE, mirar recomendaciones y protocolos de otras universidades o de otras publicaciones. De esa manera voy trazando un camino más seguro para trabajar en la investigación. A su vez, esto tiene una contracara. Desde el punto de vista de las instituciones y de las editoriales, es importante que cada una comience a fijar reglas claras en torno al uso de inteligencia artificial y, por supuesto, que estas reglas se vayan actualizando a medida que la tecnología se va actualizando, a medida que van surgiendo nuevos cuestionamientos éticos. La segunda cuestión que se me presenta en esta etapa tiene que ver con el contraste de ideas entre entre el autor y la inteligencia artificial, ¿no? A veces cuando empezamos a pensar una idea, conversamos con otra persona. Hoy, a veces, conversamos con el chat de la inteligencia artificial. Bueno, acá
me parece que hay más dudas, porque por un lado tengo que conservar la originalidad, tengo que conservar el aporte del autor, por otro lado todo lo que yo subo a la inteligencia artificial después es utilizado por la propia inteligencia artificial para entrenarse. Entonces ahí me parece que en algunas ocasiones puede haber cierto resguardo o al menos tengo que ser cuidadoso con aquel material que le pongo a disposición a la inteligencia artificial. Pienso en esto sobre todo a partir de pensar que existen ciertos peligros, ¿no? Harvard en sus reglas, por ejemplo, tiene bien claro que hay que tener mucho cuidado con la información confidencial que se le sube a la inteligencia artificial. Algunas pautas comunes, voy a ir muy rápido con esto porque Silvia ya las mencionó, porque sí, ya las mencionaron antes, pero fíjense que más o menos tenemos algunas reglas básicas. La inteligencia artificial puede emplearse, que se repiten, ¿no?, en las distintas instituciones. La inteligencia artificial puede emplearse para tareas que asistan al investigador, pero no reemplaza su labor ni su criterio. Debe trabajarse con honestidad y transparencia en el uso de la inteligencia artificial, incluso incorporarse un capítulo metodológico que explique cómo se utilizó. Se debe tener mucho cuidado con el respeto de los derechos intelectuales. El control principal del trabajo y la verificación deben quedar en manos del autor. Debe obrarse con precaución, como les decía, respecto de la información que se deja en manos de la inteligencia artificial. Y finalmente, la inteligencia artificial no puede ser colocada como autor o coautor de un trabajo. Esto aparece en casi toda la normativa de manera clara, aunque han habido algunos casos de autores que han publicado artículos colocando la IA en coautoría. La segunda cuestión, o el segundo momento donde vamos a utilizar o a pensar la posibilidad de incorporar IA, tiene que ver con la búsqueda de fuentes. En estos casos, los buscadores virtuales incorporan inteligencia artificial para afinar la búsqueda de bibliografía. Obviamente, ya sabemos que la inteligencia artificial forma parte de los buscadores. También algunos buscadores jurídicos han incorporado inteligencia artificial. Es el caso de Temis, que es el buscador de jurisprudencia de la Corte Interamericana. Y también podemos buscar bibliografía a través de algunos sistemas de inteligencia artificial. ChatGPT, Claude, Gemini pueden ser asistentes interesantes para la búsqueda y rastreo de bibliografía. Y luego tenemos otras herramientas más específicas como Research Rabbit, es un caso, que permite no solo hacer búsqueda de fuentes, sino que también ofrece otros servicios, ofrece un mini resumen de lo que dice la fuente, permite hacer mapas que tienen que ver con los índices de impacto y con las citas cruzadas que hay entre las distintas fuentes que uno selecciona y coloca en una librería o bien que sube a la propia inteligencia artificial. Acá de vuelta hay que tener cuidado y en todo caso lo que hay que valorar es si es necesario primero hacer una declaración respecto de que utilicé IA. En algunos casos yo creo que no, que podría no ser necesario. Si yo utilizo Google, quizás no es necesario. Si yo pido a la inteligencia artificial, ahí puse yo un ejemplo, que me ayude a rastrear algo de manera mucho más específica, tal vez sea prudente hacerlo y tal vez sea exigido para el caso de normas que están vigentes en las instituciones. Los otros problemas que tenemos son problemas que se dan en otros ámbitos con respecto a la inteligencia artificial, la posibilidad de sesgos en la búsqueda, la posibilidad de que la información que nos esté enviando sea información no verdadera o falsa, los riesgos de la alucinación. Y la otra cuestión que hay que tener en cuenta es que no toda la información se encuentra digitalizada. Hay información que tenemos que seguir yendo a buscar a las bibliotecas, a los archivos, sobre todo en el ámbito de algunas disciplinas. Pienso, por ejemplo, para los historiadores o para los historiadores de Derecho Constitucional, que es un área que a mí me interesa en particular. Entonces, no siempre toda la información se encuentra digitalizada y hay información que se encuentra digitalizada, pero que no se encuentra disponible para el público. Tercero, selección y fichaje de fuentes. Y acá me voy a apurar un poquito para no pasarme del tiempo. Bueno, yo creo que acá empiezan los problemas más graves, ¿no? Ahí la inteligencia artificial es una herramienta muy potente para filtrar información y para leer y para hacer un acercamiento a la bibliografía,
Pero una de las características de la formación del investigador y de las aptitudes que debe tener el investigador es que debe estar familiarizado, conocer y comprender las fuentes del tema que está tratando, descartar aquellas que sean irrelevantes o poco serias y tener la posibilidad de trabajar y de integrar a su trabajo adecuadamente estas fuentes. Me parece que si dejamos esta tarea en manos de la IA exclusivamente, se está perdiendo o se pierde un poco la formación o la aptitud que es bien característica del investigador, que es la de ir detrás de las fuentes, la de conocer el tema con sus propios ojos, la de haber investigado y estado en contacto con aquellas fuentes que nos permiten conocer de manera profunda. Y obviamente acá se presentan varios problemas. Además de lo que tiene que ver con las aptitudes del investigador, tenemos las temáticas vinculadas con el derecho de autor en la fuente. Si yo le cargo a una inteligencia artificial información que no estaba online, bueno, ahí puedo tener una cuestión de derechos de autor. La segunda cuestión es la fragmentación del pensamiento. Las IA a veces separan o toman pedacitos de un texto y lo descontextualizan. Otra vez la temática de la declaración de uso de IA y otra vez los límites a la delegación, que es lo que venía conversando recién. Aclaro que acá otra vez no hay respuestas únicas, ¿no? En algunos casos el uso de inteligencia artificial para el fichaje puede ser hasta necesario, ¿no? Pienso, por ejemplo, en una investigación de tipo cuantitativo, el uso de ciertos programas con inteligencia artificial, por ejemplo, para trabajar con minería de textos, puede ser necesario, requerido y exacto. Sin embargo, si mi investigación requiere lo valorativo, si mi investigación requiere trabajar con otro tipo de fuentes, si no quiero contar cosas como ocurre en las investigaciones cuantitativas, o si quiero valorar aquello que he contado, bueno, entonces ahí me parece que el uso de IA debe ser más limitado. Cuarto problema, y acá tal vez uno de los problemas más grandes, ¿no?, que mencionábamos. La IA ha transformado la manera en que leemos y ha transformado la manera en que escribimos. Delegar la escritura en una inteligencia artificial de manera absoluta es peligroso, del mismo modo que lo sería si delegamos en manos de un ghostwriter, ¿no?, y nos plantea problemas éticos serios. Y esto es así porque precisamente una de las cosas que debe mostrar el investigador es que maneja el lenguaje natural y que maneja el lenguaje de la disciplina, que puede explicar sus ideas, que puede expresarlas de manera clara, que puede contrastar con las ideas de otros. Entonces, tenemos acá uno de los puntos esenciales de la labor del investigador. Y por otra parte, el proceso de escritura nos obliga a pensar y repensar. A medida que yo voy escribiendo, voy pensando y repensando un tema, voy adquiriendo una mayor profundidad, voy encontrando errores. Entonces, la delegación absoluta en la inteligencia artificial puede entrañar peligros y puede entrañar que el conocimiento que tengamos de un tema tenga cierta superficialidad. Y hay una tercera cuestión que a mí se me presenta y que tiene que ver con esto de que a veces la escritura, el modo en que yo digo, el modo en que yo clasifico, el modo en que yo estructuro un texto, muchas veces es el aspecto novedoso que yo estoy ofreciendo en la investigación. Hay allí, esto lo señala Toller muy claramente en su libro de metodología, hay allí en ese aporte de cómo digo, cómo clasifico, cómo estructuro, un aporte siempre novedoso y creativo y que se puede perder si lo dejo librado a la inteligencia artificial absolutamente. Entonces, junto con esto, no me puedo olvidar que la inteligencia artificial es un modelo de lenguaje que me ofrece respuestas predictivas. ¿Sí? La inteligencia artificial, cuando responde ante el estímulo que yo le coloco, une palabras, clasifica, responde, siguiendo lo que habitualmente ocurre, siguiendo lo que habitualmente ocurre cuando se encadenan las palabras. Y esto, digamos, me plantea dos cuestiones. Por un lado, ¿no? Ahí yo les muestro en la próxima diapositiva que hay algunos modelos que lo hacen de manera muy específica, si fíjense ahí, Jenny, que permite incluso que ofrece incluso una estructura de texto, pero como les decía, esta manera en que responde la inteligencia artificial frente a un estímulo, cómo escribe la inteligencia artificial, me plantea
me plantea dos problemas. El primero tiene que ver con la posibilidad de un plagio. Si la inteligencia artificial reproduce las maneras habituales como se dice o escribe algo, puedo estar incurriendo en plagio si tomo de manera irreflexiva ese texto que me ofrece la inteligencia artificial. Porque tal vez ha tomado ideas que no me pertenecen, modos de decir que no me pertenecen y yo los estoy haciendo pasar como propios. Entonces ahí hay una primera cuestión para tener atención. Y la segunda, que tiene que ver un poco con tal vez lo que nos impulsa a todos a escribir, ¿no? Que tiene que ver con la propia formación personal, con encontrar nuestra propia voz, con hacer nuestro pequeño aporte. Y la estandarización de textos académicos que produce la IA puede llevar a que se pierda la voz del investigador. La escritura estandarizada puede llevar, además de que pueden resultar aburridos los textos para el lector y quitarles ese enganche, además de eso, puede llevar a una reducción del trabajo del investigador y, y a que se pierda aquello que es tan propio, ¿no? Un texto, decía Borges, que era una extensión de la memoria y de la imaginación de una persona y que por eso era un elemento tan fantástico, ¿no? El mejor invento, decía él. Bueno, si todos los textos son iguales y todos los textos son estandarizados, en algún sentido ya dejan de ser reflejo del modo de ser del autor, de su personalidad y de sus ideas. Ya casi cierro, Miguel, pero creo que estoy bastante bien con el tiempo. Me quedan solo 2 o 3 diapositivas. Desde luego que ahí tenemos un poco la evolución de la vida académica, ¿no? Desde luego que soy consciente de las presiones que existen a veces para publicar y para cumplir con los estándares. Pienso también que los investigadores no somos un robot y que tenemos que hacer valer nuestro trabajo. Entonces los animo a pensar cada vez que pensamos o que buscamos tal vez animarnos a escribir y dejar en manos de la IA ciertas cuestiones. O sea, es para reflexionar, me parece que tenemos que seguir pensando al respecto. 2 cosas más. Quinta etapa, revisión. Bueno, acá creo que la IA sí es un elemento espectacular. Puede reducir significativamente el margen de error, puede ayudar a detectar fallas de una manera que el ser humano no lo hace, faltantes, por ejemplo, de notas, referencias, falta de concordancia en género y sujetos, predicados, etcétera. Para todo eso es espectacular la inteligencia artificial y lo mismo para la revisión antiplagio que requiere revisión humana una vez que se pasan por esos sistemas. Entonces acá sí creo que la revisión de los textos va a mejorar significativamente, incluso hay algunas inteligencias artificiales que lo hacen muy bien o inteligencias artificiales específicas, como es el caso de Aligeria, que es una inteligencia artificial pensada para editores. Así que si tenemos que elegir, bueno, entre escribir y revisar, yo creo que para revisar es muy bueno, para escribir tengo mis reparos. Me queda entonces cerrarlos. Y yo le dije a Miguel que iba a cumplir, así que estoy bien con el tiempo. Todo esto que estoy diciendo lo he tenido que empezar a pensar mucho más a partir de esta invitación, así que agradezco mucho estar acá en este hackathon. Espero continuar con esta reflexión y espero también invitar que esto sirva como una invitación para que ustedes puedan animarse a reflexionar y para que vayan de a poco adquiriendo y vayamos todos adquiriendo herramientas para resolver las cuestiones éticas que se nos plantean ante la irrupción de la inteligencia artificial en el ámbito de la investigación jurídica. Y por último, no quiero dejar de decir que estas reflexiones también buscan revalorizar el trabajo del investigador jurídico, el derecho versa sobre cosas humanas, y me parece que eso es algo que no podemos perder. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Espectacular. Bueno, muchas gracias, Sofía, la verdad, por tu disertación impecable. Bueno, continuamos ahora con el doctor Carlos Camps, que va a hablar sobre el tema. Buenas tardes a todos. ¿Se escucha bien? Miguel, ¿estamos bien? Perfecto. Excelente. Bueno, para mí es un gran gusto estar aquí con ustedes. Agradezco muchísimo la invitación, la convocatoria a este evento tan interesante y tan en línea con
lo que yo pienso que debe ser la ética de la utilización de la inteligencia artificial en la producción de textos jurídicos. Para mí también es un gran honor estar compartiendo este panel con las dos personas que hablaron antes que yo, y me temo que voy a parafrasear mucho lo que ya han dicho ellas. Me pareció muy importantes los dos enfoques, tanto el de Liliana como el de Sofía, y yo voy a volver sobre esos temas, desde otra óptica. A ver, yo soy autor de contenidos jurídicos. Ahora se habla de autor de contenidos. Yo soy autor jurídico, publicista. Estoy cumpliendo casi 42 años desde la publicación de mi primer artículo en una revista jurídica. He pasado por tareas de escritura de artículos en revistas periódicas, de libros en autoría exclusiva, libros en coautoría, he dirigido obras colectivas, ahora dirijo publicaciones, revistas, publicaciones jurídicas periódicas, he actualizado obras de autores importantes en nuestro derecho. Creo que tengo un camino recorrido en la función concreta del autor. Y por eso es que quiero, desde mi lugar de trabajo, bueno, y además de eso, luego, desde lo profesional, me he dedicado a trabajar como secretario, básicamente en los últimos 20 y pico de años, secretario de la Corte de Buenos Aires, donde contribuyo a la producción de otro tipo de escritos jurídicos, que son los que se vuelcan en las resoluciones y las sentencias de un superior tribunal de provincia. He dado clases y he investigado, hemos trabajado mucho en la investigación del derecho procesal electrónico, dentro de las varias ramas del derecho procesal general, al cual me he dedicado siempre. Me ha interesado y nos ha interesado, porque bueno, Miguel me viene acompañando en muchas de estas actividades, en el derecho procesal electrónico. Entonces, bueno, desde todas esas vertientes es que quiero hoy compartir con ustedes algunas reflexiones vinculadas con el tema de este hackathon. Y quisiera arrancar con algo que es retomar la última frase o la frase de cierre y de impacto de Sofía, que me pareció muy interesante porque venía escuchándola e iba adhiriendo a lo que venía planteando, y con ese cierre me terminó de concretar la idea y la adhesión completa a lo que viene planteando. Quiero hablarles de algo que es muy lírico, pero que creo que es para mí fundamental en este terreno. El orgullo del autor. El orgullo de ser autor. Cuando yo arranqué por allá por el año 94, escribiendo cosas, el mundo era muy distinto, especialmente en lo que hace a la utilización de las tecnologías que hoy tenemos en boga y por lo cual estamos reunidos en este contexto. Yo soy, como decía Liliana, un autor de la vieja escuela, o sea, yo vengo de la vieja escuela, o sea, yo escribí con las enseñanzas de Lino Palacio, de Mario Morello, de los padres del derecho procesal argentino, y que son autores decimonónicos, o sea, tienen la formación del siglo XIX del derecho procesal, desarrollada en el siglo XX. Pero vengo de esa escuela. Y el concepto que se tenía en esa época de lo que era ser un autor y lo que era producir un texto jurídico, era una entidad de una responsabilidad, y terminaba todo en un gran orgullo. O sea, quien llegaba a acceder a poder publicar un trabajo jurídico, por lo menos, bueno, yo lo viví así, creo que todos los que en aquella época trabajamos lo veíamos igual. Era un logro, pero gigantesco, gigantesco. No sé si captan hacia dónde voy. Yo no concibo la posibilidad de que bajo mi nombre escriba otro, u otra cosa, mucho menos una cosa que no piensa, sino que, como decía recién Sofía, junta palabras de manera que parezcan algo verosímil. O sea, por otro lado, las fórmulas de disclaimer que nos mostraba Liliana, para mí son insultantes. O sea, a mí que un editor me pida que firme una declaración de que lo que estoy escribiendo
fue realizado con algún artilugio, me parece sinceramente un insulto. Pero bueno, yo soy viejo, soy un dinosaurio, sé que hoy no son esos los valores que circulan en el medio. De hecho, para muestra basta un botón. Hace muy poco tiempo fue noticias en todas las redes, un episodio que a mí me dio mucha pena, porque muestra cómo han cambiado los tiempos. Ustedes recordarán que se salió a la luz el libro publicado por un alto funcionario del gobierno, que acá lo acabo de buscar porque no me acordaba ni el nombre, un tal Miguel Nathan Leach, presidente del Tribunal Fiscal de la Nación, que publicó un libro sobre interpretación jurídica, no sé qué. Un lector atento encontró que la mayor parte, o bueno, una gran cantidad de referencias y citas bibliográficas y contenidos eran falsos, eran inexistentes, realizados a través de la IA. Bueno, conocido el caso por el autor, dijo, sí, o sea, se tomó muy a la ligera, lo tomó él muy a la ligera, y lo más grave es que toda la comunidad jurídica lo tomó a la ligera. Basta con ver los rebotes en redes sociales. Es algo inconcebible para mí que eso ocurra. O sea, es algo inaceptable, pero desde absolutamente todo punto de vista. ¿Y por qué? Porque soy un romántico que quiero volver a la escritura del siglo XVIII. No, y mucho menos en el ámbito en el que estamos hablando. Cuando hablamos ahora de producción literaria, no estamos hablando de novelas, de ficciones, de cuentos, de poesía. Estamos hablando de producción jurídica. De eso estamos hablando. En los otros ámbitos, en el ámbito de la literatura general, bueno, será problema de los profesores de lenguaje, de los especialistas de escrituras, pero en cuanto a cuáles son las pautas que deben regir en esos contextos para que las obras tengan algún valor estético. En esos casos los valores son la belleza, la armonía, la sonoridad de las palabras. En ese contexto yo no me meto, no es mi terreno, y entiendo que puede haber un margen de diferencias, y de hecho, si mal no recuerdo, hace muy poco, una autora muy famosa en Europa, creo, reconoció que sus últimas novelas fueron hechas con inteligencia artificial. Entonces, bueno, más allá del debate que se produce en esos ámbitos acerca de eso vale o no, en definitiva, la obra de esa autora, que escribía novelas, escribía ficción, bueno, se podrá predicar que es más o menos efectista, que emociona o no más o menos a la gente. Bueno, es un debate de otro ámbito. En el ámbito jurídico hay otras pautas. Tenemos otras pautas. Si los autores no tienen esto que yo mencionaba, el orgullo de ser autor, que les impediría acudir a este tipo de mecanismos, sobre todo cuando se observan muy deficientes al momento de brindar información de soporte o fuentes, o de encontrar fuentes, aún considerando que existe gente que no considere eso demasiado importante, debería tener sí la conciencia de cuál es la función de los escritos que está generando. Y que es nada más ni nada menos que constituir una de las fuentes del derecho argentino. O sea, cualquier autor que está escribiendo sobre derecho en Argentina está dando lugar a un trabajo que va a ingresar en el mundo de la teoría general del derecho. Se habla de la teoría de las fuentes del derecho. Bueno, una de las fuentes del derecho argentino es la doctrina. Y si alguien, digamos, incursiona en ese terreno, pretende que su doctrina sea buena, sea citada, sea utilizada. Volvemos a lo mismo. Yo como autor que pretendo algo de eso, jamás confiaría la búsqueda de fuentes en una inteligencia artificial que todavía es el día de hoy que no me brinda garantías de certeza. No me las brinda. El valor de esas fuentes del derecho, y salvo que nos retrotraigamos al derecho romano y que consigamos tener el ius publici respondendi, que era aquel poder que entregaba el emperador a ciertos juristas
cuya palabra, cuya voz tenía fuerza de ley, es decir, eran doctrinarios con carnet habilitante, con matrícula, como si fueran escribanos. Bueno, salvo esos que tenían una autoridad por la autoridad que le daba el emperador, hoy la autoridad de todos los que producimos textos jurídicos está dada en la seriedad y en la credibilidad de nuestra producción. Volviendo al ejemplo de esta persona, del doctor Licht, yo en mi vida citaría una obra de ese autor, porque desconfío. O sea, si publicó tan livianamente un artículo y alegremente aceptó haber utilizado inteligencia artificial y alegremente aceptó que las fuentes y la bibliografía eran falsas y que fueron problemas menores, para mí no es un autor creíble, confiable. No he visto, por otro lado, ninguna acción para revertir esa caída estrepitosa de su confiabilidad, que podría haber venido tanto de él como de su firma editorial. Pero bueno, hoy, si no tenemos el ius publici respondendi de los romanos, tenemos que producir artículos y trabajos jurídicos serios. En ese trabajo, aquí ya se han mencionado perfectamente los márgenes de razonable y ética utilización de la inteligencia artificial. Yo no voy a venir acá a hablar en contra de la inteligencia artificial porque sería como querer tapar el sol con un dedo. Es algo que tenemos presente, que existe y que en ciertos contextos y para ciertas tareas, como bien lo explicaron las dos colegas que me antecedieron, se puede aprovechar. La cuestión es cuando se reemplaza la actividad esencial del escritor, que es nada más ni nada menos que la redacción, la redacción seria y fundada. Y en eso, el autor de derecho es exactamente igual a un juez, en este punto. Al juez también se le exige, ya veremos que a veces no se le exige tanto eso, cual es incorrecto, pero se le exige o se le debería exigir un razonamiento fundado, pero un razonamiento fundado humano. Hace muy poco hemos hablado en el suplemento de Derecho Digital que tenemos con Miguel en el dial, acerca de que hoy la garantía del juez natural tiene que ser redimensionada y releída, reformulada. Parece raro tener que aclararlo, pero debe ser reformulada en el concepto vinculado al juez natural como juez humano. Hoy hay que aclararlo. Hoy hay que aclararlo. No puede la actividad del juez, que es la de evaluar fuentes y decidir en base a la aplicación de la ley, ser delegado en ningún mecanismo que no sea el de su propia psiquis. Pues bien, entiendo que eso es lo mismo que se le debe exigir a un autor. Después corregiremos ortografía, corregiremos redacción, como hoy veíamos. Podríamos cotejar, no sé, faltas en cuanto a estructuras gramaticales, pero véase bien que eso es absolutamente, digamos, formal y externo. Estaríamos a todo evento reemplazando el corrector de la editorial, que perfectamente viene hasta ahora cumpliendo ese mismo rol. Supongamos que una inteligencia artificial puede suplir esa corrección estilística, lingüística. Yo creo que no lo hace, porque aun cuando pueda dar buenos resultados, jamás va a ser lo mismo que el trabajo realizado por un corrector humano en base a su formación profesional y a la sensibilidad que pone el trabajo de una persona consciente y responsable por lo que está haciendo. Este es otro punto muy importante. La IA no tiene responsabilidad. No tiene ningún tipo de responsabilidad. Cuando un juez razona mal o se equivoca en una cita, por ejemplo, corre el riesgo de ser llevado a un jury por dictar una sentencia que puede ser anulada. Cuando un autor falsea una cita o pasa como propia un desarrollo, párrafos completos, incluso capítulos de su obra, y son de otro, ese autor puede ser sancionado por plagio, puede ser cancelado su contrato con la editorial,
La editorial puede demandarlo por daños y perjuicios. Bueno, la IA no tiene ningún miedo a nada de eso. La IA contesta lo que se le pregunta y contesta como le parece, como puede componer elementos yuxtapuestos que se parecen, porque eso sí sabe. La IA es un loro. El loro no habla, no está pensando cuando habla. Está imitando sonidos. La IA es lo mismo. La IA es lo mismo. Imita uniones de términos que se parecen a un poema, a una obra jurídica, al estilo de, no sé, de discurso de Aida Kemmermacher de Carlucci. Yo a la IA le puedo decir, escribime este artículo como si fueras tal, como si fueras tal otro. Entonces la IA va a ir a ver cómo combina las palabras ese autor y hará algo parecido. Y eso nos arrojará. Pero la IA no piensa y no tiene ninguna noción de lo que significan las normas vinculadas con la autoría exclusiva. A ver, estamos hablando acá de reglas propias del ámbito de redacción. Reglas propias no solamente técnicas, sino reglas propias en cuanto a la validez. La producción de términos de producción jurídica va a tener dos ámbitos donde tiene que ser validada. En el ámbito editorial y luego en el ámbito judicial, porque ese material está destinado a ser utilizado o puede ser utilizado en el ámbito judicial. En el ámbito editorial, sí, hemos visto, como ya nos explicaban las abogadas que hablaron antes, que las editoriales hoy tienen que cubrirse. Hoy tienen que cubrirse porque es muy frecuente la utilización de esto. Es, para mí, excesivamente frecuente. Y las editoriales no pueden otra cosa que cubrirse frente a la posibilidad de que el autor esté utilizando indebidamente estas herramientas. Por eso esas declaraciones y esos disclaimers que se hacen firmar como declaraciones juradas acerca de que no se está utilizando indebidamente. ¿Pero para qué? Para que luego, en el caso de que se haya violado esa cuestión declarada, la editorial pueda defender su responsabilidad frente a los clientes, a los consumidores que adquieren una obra jurídica que no es una receta, no es un recetario de cocina. No está vendiendo una novela donde yo no puedo reclamarle a una editorial que una novela no me emocionó lo que yo quería que me iba a emocionar. Bueno, no. Eso es algo muy subjetivo y muy variable. Pero sí perfectamente, he dicho, han habido casos muy pequeños donde en publicaciones de editoriales serias han habido errores en cuanto a la impresión de ciertos artículos de leyes o de imprimir como vigentes artículos. Hemos tenido casos en la provincia de Buenos Aires donde códigos publicados por editoriales en una última edición no incluían la última reforma de la norma. Entonces, publicaban como vigente un texto normativo que había sido derogado. Pues bien, hubo casos donde jueces se basaron en esa norma derogada para dictar sentencias y cuando fue impugnada la sentencia, el juez descargó su responsabilidad en la editorial que contrataba el Poder Judicial para proveer de códigos. Eso, por supuesto, no puede ocurrir y las editoriales no pueden publicar sin responsabilidad información que no sea correcta. Entonces, por eso es que las editoriales lo que hacen es conseguir este respaldo para que en ese caso, trasladar la responsabilidad al autor. Ni hablar si los contenidos no solo erróneos, también pueden ser, como decían hoy las colegas, puede ser plagiados, porque cuando yo utilizo la IA y la IA compone textos imitando otros, está imitando a otros contenidos de otros autores. Y por otro lado, cuando yo alimento la IA con mis textos para que los controle o para que los corrija, también la estoy alimentando para que los utilice, para en base a mi texto, sugiera textos a otras personas. Con lo cual, se produce una posibilidad de plagio encadenado que yo creo que va a dar mucho que hablar en los próximos años.
cuando se puedan detectar las fuentes de la información y de la formación de la IA a los fines de responder, entre comillas, inteligentemente a lo que yo le pido. Esto es todo materia de los estudiosos de los derechos de autor, que actualmente está esa materia en ebullición, porque todo esto es problema del derecho de autor. Cómo la IA recibe este material que voluntariamente resignamos, y esto es otro gran problema, otro gran problema. Yo como autor tradicional, jamás nunca compartiría mis originales antes de publicarlos, porque el riesgo del plagio, especialmente de algo no publicado, está a la orden del día. Sin embargo, hoy nadie tiene ningún prurito en pasarle un borrador a la IA para que se lo corrija. La IA se lo está llevando. Es uno de los momentos todavía, digamos, más repetidos de alimentar a la gigantesca IA mundial, al Big Data y a todo lo que está ahora gobernando todas las respuestas que se brindan con estos mecanismos, como en su momento fueron cuando se ocurrían estos challenges de los 10 años de antigüedad o de darles a la inteligencia artificial nuestros rostros para jugar a envejecernos o a rejuvenecernos. Estamos alimentando todavía más la gigantesca base de datos para que estas empresas brinden servicios arancelados a los usuarios. Y lo demás, bueno, no es mi tema, no me interesa, pero sí las cuestiones jurídicas. Y lo que es más grave aún es que, entrenados en esta práctica de que no nos parece demasiado grave hacer eso, hoy estamos viendo que en los tribunales está ocurriendo algo similar y de una gravedad aún mayor, que es utilizar la inteligencia artificial en la labor judicial por parte tanto de abogados como de funcionarios y magistrados del Poder Judicial, donde sin ningún tipo de prurito ni limitación se entregan a sistemas de inteligencia artificial escritos y documentos que en la mayoría de los casos son reservados. Son reservados. No pueden trascender del ámbito judicial. Y eso hoy se hace alegremente, alegremente. Por eso a lo que voy. Esta idea actual de que estas cuestiones que involucran profundamente la ética en la elaboración de documentos jurídicos, estoy viendo con muchísima preocupación que no es algo que afecte al común de la gente. Tenemos el caso extremo del Superior Tribunal de Chubut, que no hace mucho tiempo dejó sin efecto una sentencia de Cámara que había anulado la sentencia de un juez penal que había condenado a 2 años y medio de prisión efectiva a alguien a partir de la evaluación de una prueba pericial que se le había encargado a ChatGPT, creemos, porque cometió la imperdonable torpeza de transcribir en el fallo las líneas de diálogo que le devolvió la inteligencia artificial. Entonces, ahí quedó clarísimo que le había pedido ese tramo central de la decisión a un sistema de inteligencia artificial generativa. Y eso que había sido correctamente anulada por una cámara en la provincia de Chubut, después fue revocado por el Superior Tribunal, considerando que esa circunstancia del juez fue algo menor, que no se afecta al razonamiento judicial, que es el que en definitiva termina siendo el que se plasma en un fallo. Es peligrosísimo. Es peligrosísimo. Si no empezamos a sentar las bases éticas en la producción jurídica, no podemos esperar que luego, cuando eso trascienda el plano, digamos, original, para encauzarse, para tener el cauce natural de esas obras, que es la validación o el soporte de decisiones o de escritos judiciales, o a presentar en la justicia, no podemos esperar que la cuestión encuentre la ética en este nuevo ámbito. La situación para mí es muy preocupante y por eso valoro muchísimo encuentros como este,
donde nos preocupamos por el costado ético. Les diré, ustedes sabrán, que no es lo común en este ámbito. Miguel no me dejará mentir. En el ámbito actual del derecho procesal electrónico y específicamente en lo que hace a la evolución de la utilización de la inteligencia artificial en el mundo del derecho, esto no es lo frecuente. Lo más frecuente, lo más habitual, lo más extendido, lo que tiene mayor financiamiento, lo que tiene mayor propagación, son otras escuelas, otro tipo de cursos, otro tipo de grupos de personas que piensan sobre esto, creo yo, inocentemente pensando, en base a una euforia y a un optimismo excesivísimo en cuanto a las posibilidades de la inteligencia artificial. Entonces, en ese contexto de euforia y de hiperestimulación y de hipercreatividad y del todopoder que otorgaría la inteligencia artificial, en ese contexto, estas cuestiones éticas son menores. No hace mucho he escuchado en eventos similares a este que algún autor jurídico que utilizaba excesivamente la inteligencia artificial en procesos judiciales y que de su propio relato surgían cuestiones que estaban claramente reñidas con el derecho procesal, llegó a decir, no, no importa, yo prefiero pedir disculpas antes que permiso. Fue la frase que le escuché a uno de los autores en esta materia. Y que les aseguro que tienen mucha más prensa que nosotros. Mucha más prensa, tienen muchos más alumnos en sus cursos, tienen muchos más cátedras universitarias que los reciben y tienen mucha más difusión que la que podemos tener nosotros. Yo estoy muy preocupado porque creo que la tendencia general y que incluye no solamente a los abogados, sino también a muchos funcionarios e informáticos de los poderes judiciales, no hablo de las autoridades de las editoriales porque no conozco tanto puntualmente el tema ahí, pero sí conozco en el ámbito de la justicia. No se está teniendo cabal conciencia de las gravísimas consecuencias que va a traer esta materia si no pasan a ser preponderantes los estudios en base a la ética como lo que estamos haciendo aquí, en este contexto. No veo que la comunidad jurídica lo condene, por el contrario, aplaude las supuestas ventajas de este manejo, a mi juicio irresponsable, de las cuestiones de los textos jurídicos con IA, que es la rapidez. Por supuesto, claro, yo si soy un influencer, un youtuber, puedo sacar un contenido jurídico todos los días y publicarlo en mis redes y llenar páginas y páginas de contenidos jurídicos que le pido que haga la IA. Por supuesto que sí. Y lo mismo, eso se traslada a los jueces. La principal defensa del juez, aquel de Chubut que generó esa sentencia anulada, que además es un youtuber conocido, es justamente que él con esas herramientas resuelve mucho más rápido que sus colegas. Por supuesto. Por supuesto. Con la violación de los principales derechos de defensa de las partes y de los principios procesales más básicos. Por supuesto. La rapidez sí, hay rapidez, pero ¿a qué costo? Bueno, ese costo hoy no encuentro que se vea, que se plasme. Y desgraciadamente, esto debe plasmarse en la actividad de control de los organismos que deben revisar estas cuestiones. Y me refiero puntualmente, como el caso de Chubut, al Superior Tribunal de Justicia. Si el Superior Tribunal de Justicia avala lo que hizo un juez en estas condiciones, ¿qué nos queda? Si pueden, repasen el caso. Es muy gracioso, si no fuera porque es lamentable, que la Cámara, cuando anula la sentencia de ese juez, que entre otras cosas se encuentra que había violado un reglamento de utilización de IA dictado por el Superior Tribunal, además de anularlo por violación al reglamento que estaba vigente en Chubut, pasa las actuaciones, da intervención al Superior Tribunal para que vea si es pasible de alguna sanción administrativa.
jury, algo. Bueno, ese caso va a la superior tribunal, y no solamente, que es el mismo que había dictado el reglamento que fue violado por el juez, y era el que tenía en sus manos el control de disciplina del juez. Bueno, olvidándose de todo eso, avaló la decisión del juez o la forma de resolver del juez y anuló la sentencia de Cámara. El caso Chubut, lo repito, lo reitero, lo difundo porque me parece gravísimo. Solo queda esperar que un criterio así no se extienda. Pero no tengo la certeza de que eso no ocurra. Para cerrar, yo soy un amante y un defensor del orgullo autoral, del orgullo de los autores de derecho. Les aseguro que jamás sobre mi cadáver publicaré alguna vez algo hecho por la IA. Quienes no sean tan fundamentalistas como yo pueden usarla, pero creo que no conviene usarla de la manera incorrecta y sí seguir las pautas que hoy claramente mis dos compañeras de panel han explicado que deben ser utilizadas, y ya no solamente por una cuestión, no, debería ser por una cuestión ética, pero aun cuando no crean en la ética, yo creo que pueden generar mucho daño y mucho de ese daño puede volverse en contra. De hecho, en algún artículo hemos propuesto que en los casos donde los abogados utilizan la inteligencia artificial para redactar un escrito judicial, jurídico, a presentar en tribunales, es detectado como, digamos, mal fundado o fundado indebidamente con utilización de citas falsas o inyectando prompts, como tenemos el caso reciente de la justicia de Brasil, escritos claramente fraudulentos y pierden su efecto y no permiten defender adecuadamente a la parte a la que están asistiendo porque el escrito es fraudulento, es un caso de pérdida de derechos de la parte y es un caso de mala praxis jurídica clarísimo. Para mí clarísimo. Con lo cual tengamos cuidado porque esto en algún momento va a dejar de ser gracioso. Va a dejar de ser un meme esto que estamos haciendo y puede volverse en contra con consecuencias, por lo menos civiles. No sé si penales, pero no sé hasta qué punto puede escalar esta forma de estafar a la gente, porque un autor que utiliza la inteligencia artificial de manera desbocada está rozando el límite de la estafa. A ver, la figura de plagio tiene un costado estafatorio. O sea, si yo me comprometo y yo contrato con una editorial una obra original y la realizo con elementos de inteligencia artificial que, entre otras cosas, traen, por ejemplo, obras inexistentes o referencias a autores o partes de desarrollos de otros autores, estoy estafando a la editorial. Estoy estafando a la editorial. Disculpen mi visión demasiado rígida, rigorista y quizás un poco aguafiestas, pero creo que si no se mantiene esto en los mínimos márgenes de utilización ética, que es por lo que se brega en este hackathon, las consecuencias, entiendo yo, pueden ser muy graves. Así que celebro este evento, agradezco la atención de ustedes y quedo disponible para las preguntas y las intervenciones que quieran desarrollar. Así que muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Carlos. ¿Alguna pregunta para el doctor Carlos Camps, para Sofía, para Liliana? Acá levanta la mano Jean-Pierre Enrique Zuni Calizaya. Sí, como, eh, ¿qué tal? Muy buenas tardes con todos. Muchas gracias, saludos acá desde Perú, al equipo de Perú. Para comentar y de valiosa información, todo lo que nos han dicho todos los expositores, les comento que acá en Perú tenemos una iniciativa de IA para abogados, donde nosotros fomentamos justamente esta enseñanza a través en tres pasos, ¿no? Uno, que tengan la metodología de sus procesos. El segundo, que se trabaje con fuentes, en base a fuentes, para evitar
lo que son las alucinaciones y establecer límites, las reglas, ¿no? Esto con el apoyo para realizar lo que las definiciones es la inteligencia artificial. O sea, en la inteligencia artificial, su definición académica no es reemplazar al ser humano, sino más bien imita la inteligencia del ser humano para potenciarla y mejorarla en todas sus actividades, ¿no? Entonces, bueno, este hackathon y con toda la información que nos han puesto los expositores, de verdad los saludo y bueno, mi consulta sería si es que esos tres pasos que les he comentado, ¿no? Método, fuentes y lo que es reglas, estaría acorde, cómo lo ven y si es que este, es bueno, ¿no? Para el desarrollo de la inteligencia artificial en el mundo jurídico. Muchas gracias. Bueno, gracias. ¿Hay alguno de los disertantes quiere responder? ¿Arranco yo? ¿Les parece? Sí, sí, Jean-Pierre, me parece que es algo adecuado, siempre y cuando, lo que ya dijeron mis colegas, en las tres fases existe un control humano. O sea, nada más simple que eso, nada más simple que eso. La inteligencia artificial puede organizar, darte una metodología, quizás vos les puedas plantear qué tenés pensado escribir y que te sugiera capítulos, una estructuración metodológica. El tema es que debe ser siempre controlado por quien va a firmar la obra final en base a esa metodología. Y para que alguien lo controle, y este es otro punto. A ver, permítanme ser un dinosaurio en todo esto. Y yo sí tengo que controlar lo que hace la inteligencia artificial en base a lo que yo le pregunto, sabiendo y desconfiando tanto de ella. A mí me lleva eso mucho más tiempo que si me pongo yo a hacer la metodología. Porque yo sé cómo es la metodología. Para controlar una metodología o cualquier otra cosa, o fuentes, hay que saber hacer esa metodología y saber encontrar, identificar, buscar el origen y referir adecuadamente una fuente. Y eso, como decía Sofía, es algo que no abunda. Esa formación metodológica humana no abunda. Entonces, lo que se hace en muchos casos cuando se utiliza la inteligencia artificial no es utilizarlo como una herramienta para que me facilite o agilice, sino para reemplazar lo que yo no sé. Entonces, difícilmente yo voy a poder controlar humanamente algo que me da una inteligencia artificial. Y esto es un punto que me faltó decir. También me parece gravísimo, gravísimo, que estamos considerando la inteligencia artificial como un sistema que reemplaza nuestra ignorancia y por ende justifica que no nos formemos, que no nos especialicemos en esto. Yo les podría asegurar que quien conoce de metodología y conoce de formas de citas y que conoce de formas de redacción, no necesita de la inteligencia artificial. Se niega a utilizar la inteligencia artificial más que como un simple corrector de textos. Yo les aseguro eso, les aseguro eso. Pero bueno, la realidad es la que es, no lo que uno pretende que sea, y no desconozco que en muchos ámbitos estas herramientas vienen a reemplazar las reales carencias metodológicas y de formación de muchos profesionales. En ese contexto, en el contexto donde la carencia es muy profunda, también se carece de noción de responsabilidad. Es natural. Por eso es que florece tanto la utilización de estos sistemas en todos nuestros ámbitos. Con lo cual, el problema no es la IA, sino es los criterios éticos que tenemos los que usamos la IA. ¿Puedo agregar algo? Por supuesto.
Es pequeño, me parece bien la idea. Sí, cuento algo de mi experiencia. Coincido en parte con lo que decía el doctor sobre la necesidad de formación metodológica. Hace poco, hace una semana, de hecho, acabamos de terminar un curso de metodología que yo coordinaba junto a Leopoldo Godio, lo dimos, eran 5 clases e hicimos un conversatorio de cierre, donde obviamente salió la cuestión de la inteligencia artificial y su uso. Digamos, el inicio de ese curso nos obligó a empezar a estudiar cuestiones que tenían que ver con el uso de inteligencia artificial, que de pronto se empezaron a hacer cada vez más masiva o más frecuente el uso de inteligencia artificial en este tipo de cuestiones. Y en buena medida, yo un poco ya lo dije, pero en buena medida las problemáticas que se plantean en torno al uso de inteligencia artificial son problemáticas que también se plantean cuando uno no conoce demasiado de metodología. Pongo un ejemplo, así como puede incurrir en plagio quien utiliza un texto producido por inteligencia artificial que toma ideas de otros, también puede incurrir en plagio, tal vez sin saberlo, un plagio involuntario, por supuesto, quien utiliza excesivas transcripciones en un texto. Creo que todos en algún momento hemos cometido ese error y quizás algunos si tuvieron suerte los corrigieron a tiempo, en otros casos no, uno empieza un poco con traspiés cuando empieza a escribir. Pero entonces me parece que la formación que se dé en torno al uso de inteligencia artificial tiene que estar precedida, acompañada o ser simultánea con cuestiones vinculadas con la metodología, por lo menos en lo que hace a la investigación. Después en otros ámbitos yo me eximo de hablar porque no son ámbitos donde yo haya trabajado, pero sí yo lo que veo es que, y lo digo que lo veo porque yo trabajo en el derecho publica un diario todos los días y además tiene una gran cantidad de suplementos y libros, y cuando yo recibo artículos, los errores metodológicos que veo son repetidos. Y muchas veces son errores sencillos que obviamente se arrastran cuando se utiliza IA o cualquier otro mecanismo. Entonces, me parece bien la formación, pero acompañada por metodología. Bueno, Quisiera muchas agregar simplemente gracias. una frase que vamos a esto, que hoy parecería que la inteligencia artificial, como es algo de moda, estamos obligados a utilizarla para la escritura académica y no es así. Justamente lo que tratamos de exponer en esta clase es que puede ser una herramienta, pero no necesariamente tenemos que usarla. Simplemente eso. Porque hoy parecería que si no, la inteligencia artificial al estar de moda sí o sí tiene que ser utilizada, pero para aquellos que tienen una metodología, como bien dicen los expositores, y una expertise en la redacción académica, no necesariamente tienen que caer en la escritura académica utilizando inteligencia artificial. Es una herramienta más. Perdón, agrego algo más. En cambio, sí me parece que la inteligencia artificial tiene una gran potencialidad para hacer ciertos tipos de investigaciones, ¿no? Decían decía la investigación cuantitativa. Ahora les planteo otra cosa. Por ejemplo, yo trabajo mucho con los tomos antiguos de fallos de la Corte, que están escaneados por la Universidad de Columbia hace varias décadas, con lo cual el escaneo no es el de mejor calidad. Y no se puede hacer copy-paste. Es decir, yo no puedo seleccionar lo que dijo la Corte y pegarlo en mi texto y transcribirlo me enfrenta a grandes posibilidades de error, además de que me toma un montón de tiempo, tengo que revisar el castellano antiguo. Bueno, la inteligencia artificial es excelente para transcribir y lo hace mucho mejor que yo y solo tengo que chequear. Entonces, para ese uso es un uso muy válido transcribir. Nos pasó hace unos días con una autora que estaba trabajando en la reforma constitucional de Formosa, que no está transcrita, está filmada. El uso de inteligencia artificial para ayudarse a buscar en qué partes del video se hablaba del tema que ella necesitaba fue espectacular, pero después se requirió revisión humana. Murieron los taquígrafos. Bueno, continuamos con las preguntas. Gracias por responder. Creo que acá nos respondió que le pareció perfecta la respuesta. Está con 3 puntitos el que levantó la mano. ¿Puedo activar el micrófono?
Sí, bueno, gracias. Mm, Primero felicitarlos porque son charlas que enriquecen, que nos hacen pensar, ¿no? Es lo que necesitamos mucho en este país. Pensar, debatir, aún con posiciones contrapuestas. Cuando escuchaba con atención, yo creí que la pregunta dije que la borraron, porque entonces me atribuyo a mí el error. Creí que le había mandado la pregunta y no fue así. Pensaba, bueno, yo soy director de un posgrado en la UNR de Rosario, fui titular 34 años de mi materia, y creo que todos, no todos, o la mayoría de los que estamos aquí, somos aristotélico-tomistas. Digo, porque por la UCA, ¿no? Siempre tenemos la lucha entre el ser y el deber ser. Y en este tema creo que es una lucha entre el ser y el deber ser, ¿no? Una tecnología que nos invade, que es un maremoto, que es imparable, que no hay regulaciones en el mundo que la han podido encauzar. En 2024 hubo regulación en la Comunidad Económica Europea y así eh, leyes de regulaciones que no han podido encauzarla. Entonces, yo estaba preguntando, me ponía a pensar, los jueces de la Corte tienen relatores que los asisten, que buscan jurisprudencia, que buscan doctrina, las citas, las notas, que redactan sentencias. Todos sabemos, los que hemos también ejercido la profesión durante muchísimos años y conocemos el Poder Judicial por dentro, los relatores muchas veces son más importantes que los jueces mismos, pues los jueces reciben borradores de sentencias, la leen, la revisan y las firman. Hoy la inteligencia artificial son nuestros relatores, los que escribimos, los que queremos escribir, los que podemos recurrir rápidamente a la utilización y búsqueda de doctrina, de jurisprudencia. Eh, y la verdad que es una herramienta espectacular. No cabe ninguna duda que nosotros somos yo digo los Barenboim, ¿no? Los directores de orquesta que tenemos que ver cómo estos relatores de la inteligencia artificial no nos defrauden, no nos mientan y no nos hagan incurrir en error. Pero son hoy, el que escribe es el director de una orquesta que trata de que no desafinen los instrumentos, y estos instrumentos son las distintas inteligencias artificiales. Yo la verdad que voy a todas, o trato de escuchar todas estos conversatorios, charlas, jornadas, y leo muchísimo de este tema porque me apasiona. Aquí en Rosario hay jueces que ya han escrito libros y nos han enseñado cómo dentro y desde el Poder Judicial utilizan Notebook KL para la búsqueda de jurisprudencia, cómo hacer, de qué manera y cómo hacen sus sentencias. Entonces, eh, digo, me parece que lo que dice el profesor Camps es es excelente, nos hace pensar muchísimo, pero lo veo como la posición del deber ser. Cuando el ser va por la realidad, el ser, o la teoría trialista de Goldsmith, ¿no? Cuando vamos a la realidad, va por otro camino. Y esa realidad nos está superando. Y en concreto, o nos adaptamos o fenecemos. Perdón si es una pregunta con opinión incluida, pero bueno, me sentí con la obligación después de estas excelentísimas exposiciones que me hicieron y me hacen pensar muchísimo, quería hacer este tipo de reflexiones. Hoy la inteligencia artificial, para los que estamos en el mundo académico, son nuestros relatores. Y la única diferencia que noto entre los relatores de inteligencia artificial es la humanidad. Uno es humano, el otro no lo es, pero cada día más, con la agéntica, se nos está pareciendo mucho.
Gracias por permitirme esta reflexión. Bueno, muchas gracias por la pregunta, bueno, por la respuesta, por la pregunta. No sé quién le va, me parece que era una opinión con reflexión. No sé si alguno quiere hablar. Sí, yo quisiera decir algo. Jorge, gracias por tu intervención. Es muy motivante. Mira, yo no estoy de acuerdo que la IA sean los relatores. Porque los relatores son personas y es un poco lo que hoy planteamos. Y te lo digo nuevamente, y perdón la autorreferencia, pero en base a mi experiencia. Yo fui 5 años, perdón, de la Corte de Buenos Aires. Te aseguro que si yo llegaba a poner una cita, si yo llegaba a incurrir en... Se corta, Carlos. Se cortó.